Capítulo 20 del libro octavo del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 20. La emboscada. La puerta del desván acababa de abrirse bruscamente y dejaba ver 3 hombres con blusa de tela azul, cubiertas las caras con máscaras de papel negro. El primero era flaco y llevaba un largo garrote claveteado. El segundo, que era una especie de coloso, llevaba cogida por el medio del mango y con el corte hacia abajo una cuchilla de las destinadas a matar bueyes. El tercero, fornido de hombros, menos flaco que el primero y menos macizo que el segundo, empuñaba una enorme llave, robada quizá de la puerta de alguna prisión. Parece que Jondrette esperaba la llegada de estos hombres. Empeñóse un diálogo rápido entre él y el hombre del garrote, el flaco. ¿Está todo pronto?, dijo Jondrette. Sí, contestó el flaco. ¿Dónde está Montparnasse? El primer galán se ha parado a hablar con tu hija. ¿Con cuál? Con la mayor. ¿Hay abajo un carruaje? Sí. ¿Está enganchada la carraca? Enganchada está. ¿Con 2 buenos caballos? Excelentes. ¿Espera a donde he dicho que esperase? Sí. Bien, dijo Jondrette. El señor Blanco estaba muy pálido. Miraba todos los objetos de la cueva en torno suyo, como hombre que comprende dónde ha caído, y su cabeza, sucesivamente dirigida hacia todas las cabezas de los que le rodeaban, se movía sobre su cuello con lentitud atenta y admirada, pero sin que hubiese nada en su aire parecido al miedo. Habíase formado con la mesa un improvisado atrincheramiento, y aquel hombre que momentos antes solo tenía el aspecto de un buen anciano, se había convertido súbitamente en una especie de atleta y apoyaba su puño robusto sobre el respaldo de la silla con un gesto temible y sorprendente. Aquel anciano, tan firme y tan valiente ante tal peligro, parecía ser de esas naturalezas que son valerosas, de la misma manera que son buenas, fácil y sencillamente. El padre de la mujer a quien amamos no es nunca un extraño para nosotros. Mario se sintió orgulloso de aquel desconocido. 3 de los hombres de quienes Jondrette había dicho son fumistas, habían cogido en el montón de hierro, el uno unas grandes tijeras de cortar metales, el otro la barra de una romana y el tercero un martillo, y se habían colocado delante de la puerta sin decir una palabra. El viejo se había quedado en la cama y solamente había abierto los ojos. La Jondrette se había sentado a su lado. Mario pensó que, a los pocos segundos, el momento de intervenir había llegado, y levantó su mano derecha hacia el techo en dirección del corredor, pronto a soltar el tiro. Terminado su coloquio con el hombre del garrote, Jondrette se volvió de nuevo hacia el señor Blanco y repitió su pregunta acompañándola con esa risa baja, contenida y terrible que le era peculiar. ¿No me conocéis? El señor Blanco le miró a la cara y respondió: No. Entonces Jondrette se llegó hasta la mesa, inclinóse por encima de la vela, cruzó los brazos, aproximó su mandíbula angulosa y feroz al rostro tranquilo del señor Blanco, y avanzando cuanto podía sin que éste se retirase, y en aquella postura de fiera montés que va a morder, le gritó: Yo no me llamo Fabantou ni me llamo Jondrette, me llamo Thénardier, soy el posadero de Montfermeil. ¿Oís bien? Thénardier. ¿Me conocéis ahora? Un imperceptible rubor pasó por la frente del señor Blanco, el cual contestó sin que la voz le temblase, sin alzarla, con su ordinaria afabilidad: Tampoco. Mario no oyó esta respuesta. Quien le hubiese visto en aquel momento en la oscuridad le hubiera hallado atontado, estúpido, como herido de un rayo. En el momento en que Jondrette había dicho: Me llamo Thénardier, Mario se había estremecido y había tenido que apoyarse en la pared,
como si hubiese sentido el frío de una espada que le atravesase el corazon. Luego su brazo derecho, pronto a dar la señal, se habia bajado lentamente, y en el momento en que Jondrette habia repetido: «¿Oís bien, Thénardier?», los desfallecidos dedos de Mario habian estado a punto de dejar caer la pistola. Jondrette, al descubrir quién era, no habia conmovido al señor Blanco, pero habia trastornado a Mario. Aquel nombre de Thénardier, que el señor Blanco parecia no conocer, Mario lo conocía. Recuérdese lo que este nombre era para él. Ese nombre lo llevaba sobre su corazon, escrito en el testamento de su padre. Lo llevaba en el fondo de su pensamiento, en el fondo de su memoria, en esta sagrada recomendación: un tal Thénardier me ha salvado la vida. Si mi hijo le encuentra, hará por él todo lo que pueda. Este nombre se recordará que era uno de los cultos de su alma. Iba mezclado con el nombre de su padre. ¿Cómo? Era aquel el Thénardier, el posadero de Montfermeil, a quien había buscado en vano durante largo tiempo. Lo hallaba al fin. ¿Pero cómo? El salvador de su padre era un bandido. Aquel hombre, por el que Mario hubiera querido sacrificarse, era un monstruo. Aquel libertador del coronel Pontmercy estaba a punto de cometer un atentado, cuya forma no veía aún Mario distintamente, pero que se parecía a un asesinato. ¿Y un asesinato de quién? ¡Gran Dios! ¡Qué fatalidad! ¡Qué amarga burla de la suerte! Su padre le mandaba desde el fondo de su ataúd que hiciera todo el bien posible a Thénardier. Hacía 4 años que Mario no tenía más idea que pagar esta deuda de su padre, y en el momento en que iba a hacer que la justicia cogiera a un criminal en el acto de cometer un crimen, el destino le gritaba: «Es Thénardier». Iba, en fin, a pagar la vida de su padre, salvada entre una granizada de metralla en el campo heroico de Waterloo, e iba, en fin, a pagarla con el cadalso. Se había prometido, si llegaba a encontrar a Thénardier, no acercarse a él, sino echándose a sus pies, y le hallaba, en efecto, pero para entregarle al verdugo. Su padre le había dicho: «Socorre a Thénardier», y él contestaba a esta voz adorada y santa, destruyendo a Thénardier. Dar por espectáculo a su padre en su tumba al hombre que le había librado de la muerte con peligro de su vida, ejecutado en la plaza de Santiago por culpa de su hijo, de aquel Mario a cuya protección le había encomendado. Y qué irrisión haber llevado tan largo tiempo en su pecho la última voluntad de su padre, escrita de su mano, para hacer horriblemente todo lo contrario. Pero, por otra parte, asistir a aquel asesinato premeditado y no impedirlo. ¿Cómo? Condenar a la víctima y salvar al asesino. Por ventura, debía Mario conservar la menor gratitud a semejante miserable. Todas las ideas que Mario tenía hacía 4 años se hallaban como trastornadas por este golpe inesperado. Se estremecía, todo dependía de él. Tenía en su mano, sin que ellos lo supiesen, la suerte de aquellos que se agitaban ante su vista. Si disparaba el cachorrillo, el señor Blanco se había salvado y Thénardier estaba perdido. Si no tiraba, el señor Blanco era sacrificado. Y quién sabe, Thénardier se salvaba. Precipitar al uno o dejar caer al otro. Remordimiento por ambos lados. ¿Qué hacer? ¿Qué partido elegir? Faltar a los más imperiosos recuerdos, a tantos y tantos compromisos como consigo mismo había contraído, al más santo deber, al texto más venerado por él. Faltar al testamento de su padre o dejar que se consumase un crimen. Parecíale por un lado oír a su Úrsula suplicarle en nombre de su padre, y por otro al coronel que le recomendaba a Thénardier. Estaba loco, doblábansele las rodillas, no tenía tiempo para deliberar, porque la escena que tenía ante la vista se precipitaba con furia hacia el desenlace. Era como un torbellino, del cual se había creído dueño y que le arrastraba consigo. Estuvo a punto de desmayarse.
Entretanto, Thénardier, a quien ya no nombraremos de otro modo, se paseaba a lo largo y a lo ancho por delante de la mesa en una especie de extravío y de triunfo frenético. Cogió el candelero y lo colocó sobre la chimenea, dando con él un golpe tan violento que la vela estuvo a punto de apagarse y la pared quedó salpicada de sebo. Luego se volvió hacia el señor Blanco, espantoso, y vomitó, más que pronunció estas palabras: chamuscado, ahumado, asado con salsa picante. Y volvió a pasear nuevamente en el parasismo de la venganza satisfecha. ¡Ah! Gritaba. Al fin os encuentro, señor filántropo, señor millonario raído, señor dador de muñecas, viejo maricón. Ah, no me conocéis. ¿No sois vos quien fue a Montfermeil, a mi posada, hace 8 años, la noche de Navidad de 1823? ¿No sois vos quien se llevó de mi casa la hija de la Fantina, la Alondra? ¿No sois vos quien llevaba un carrick amarillo, no, y un paquete lleno de trapos en la mano, como el de esta mañana? Mira, mujer, parece que es su manía llevar a las casas paquetes de medias de lana. El viejo caritativo. Bah, ¿sois gorreros, señor millonario? ¿Regaláis a los pobres los géneros de vuestra tienda, santo varón? ¡Qué saltimbanqui! ¿Con que no me conocéis? Pues bien, yo os conozco. Os conocí enseguida, en cuanto metisteis aquí el hocico. Al fin va a verse que no es todo rosas el ir así a casa de las personas, a pretexto de que son posadas, con vestidos miserables, con el aire de un pobre a quien se le puede dar una limosna, a engañar a la gente, a hacer el generoso, quitarles su modo de ganar la vida y amenazarles en el bosque, y que cuando esas personas están arruinadas, no queda esto pagado con un sobretodo demasiado ancho y 2 malas mantas de hospital, viejo pelón, ladrón de niños. Se detuvo, y un momento pareció hablarse a sí mismo. Hubiérase dicho que su furor caía como el ródano en algún agujero. Luego, como si acabase en alta voz cosas que había comenzado a decirse interiormente, dio un puñetazo en la mesa y exclamó: con su aire bonachón. Y apostrofando al señor Blanco: Pardiez, continuó, en otro tiempo os burlasteis de mí, sois causa de todas mis desgracias. Por 1500 francos habéis adquirido una muchacha que yo tenía y que seguramente era de gente rica, que me había producido ya mucho dinero y a costa de la cual debía vivir toda mi vida. Una chica que me hubiera indemnizado de todo lo que he perdido en ese abominable bodegón, donde se hacían grandes orgías y donde me he comido como un imbécil toda mi hacienda. Oh, quisiera que todo el vino que se ha bebido en mi casa se volviese veneno para los que lo han bebido. En fin, no importa. Decid, os debí parecer muy grotesco cuando os fuisteis con la Alondra. En el bosque teníais vuestra estaca, erais el más fuerte. Ahora lo soy yo. Yo soy quien tengo hoy los triunfos. Estáis cogido, amiguito. Oh, pero es cosa de risa, y verdaderamente me río. ¿Cómo ha caído en el garlito? Le dije que era actor, que me llamaba Fabantou, que había trabajado con la señorita Mars y con la señorita Muche, que mi casero quería ser pagado mañana 4 de febrero, y no ha caído en que es el 8 de enero, y no el 4 de febrero cuando se cumple el plazo. Babieca, y me trae 4 malos luises. Canalla, ni aun ha tenido valor para llegar a los 100 francos. ¿Y cómo creía en todas mis simplezas? Bah, me divertía, y al mismo tiempo me decía: anda, majadero, ya te cogí. Esta mañana te lamía las manos, pero esta noche te arrancaré el corazón. Thénardier cayó, se ahogaba, su pecho mezquino y angosto hipaba como el fuelle de una fragua. Su mirada estaba llena de esa innoble felicidad de una criatura débil, cruel y cobarde, que consigue al fin echar por tierra al que ha temido e insultar al que ha halagado, alegría de un enano que pusiera su talón sobre la cabeza de Goliat,
alegría de un chacal que comienza a desgarrar un toro enfermo, suficientemente muerto para no defenderse ya, y bastante vivo para padecer todavía. El señor Blanco no le interrumpió, pero le dijo cuando acabó: no sé qué queréis decir. Os equivocáis. Soy un hombre pobre, y nada más lejano de mí que ser millonario. No os conozco. Me tomáis por otro. ¡Ja! Gritó Thenardier. Me gusta la tonadilla. Os empeñáis en seguir la broma. ¡Ah! Palabras en vano, mi viejo. ¿Con que no me recordáis? ¿Con que no sabéis quién soy? Perdonad, respondió el señor Blanco con un acento tan político que tenía en tal momento algo de extraño y de poderoso. Ya veo que sois un bandido. ¿Quién no ha observado que los seres odiosos tienen su susceptibilidad, que los monstruos son quisquillosos? A la palabra bandido, la mujer de Thenardier se levantó de la cama, y éste cogió una silla como si fuera a romperla entre sus manos. No te muevas tú, gritó a su mujer, y volviéndose hacia el señor Blanco añadió: bandido. Sí, ya sé que nos llaman así los señores ricos. Calla. Es verdad, he quebrado, me oculto, no tengo pan, no tengo un cuarto. Soy un bandido. 3 días hace que no como. Soy un bandido. Ah, vosotros os calentáis los pies. Vosotros tenéis escarpines de Sakoskis. Tenéis sobre todos entretelados, como los arzobispos. Vivís en el piso principal de una casa con portero. Coméis trufas, manojos de espárragos a 40 francos en el mes de enero, guisantes. Os atracáis y cuando queréis saber si hace frío, miráis en el periódico los grados que marca el termómetro del ingeniero Chevalier. Nosotros somos los termómetros. No necesitamos ir a ver a la esquina de la torre del reloj cuántos grados hace de frío. Sentimos la sangre coagularse en nuestras venas y al hielo llegar al corazón. Y decimos: no hay Dios. Y vosotros venís a nuestras cavernas a llamarnos bandidos. Os comeremos, os devoraremos, miserables criaturas. Sabed esto, señor millonario. Yo he sido un hombre que he tenido un establecimiento, he pagado contribución, he sido elector, soy un ciudadano, y vos acaso no lo seáis. Aquí Thenardier dio un paso hacia los hombres que estaban cerca de la puerta y añadió con cierto estremecimiento: cuando pienso que se atreve a venir a hablarme como a un zapatero de viejo. Luego, dirigiéndose al señor Blanco con cierta recrudescencia de frenesí, añadió: y sabed también esto, señor filántropo, yo no soy un hombre oscuro, no. Yo no soy un hombre cuyo nombre se ignora, que va a robar chicos a las casas. Yo soy un antiguo soldado francés. Yo debiera estar condecorado. Yo estuve en Waterloo y salvé en la batalla a un general llamado el conde de Pontmercy. Este cuadro que veis y que ha sido pintado por David en Bruselas, ¿sabéis lo que representa? Pues es a mí. David quiso inmortalizar esta acción. Yo tengo sobre los hombros al general Pontmercy y lo llevo al través de la metralla. Esa es la historia. Ese general nunca hizo nada por mí. No valía más que los otros. No por eso dejé de salvarle la vida con peligro de la mía. Tengo los bolsillos llenos de certificaciones. 1000 rayos. Soy un soldado de Waterloo, y ahora que he tenido la bondad de deciros todo esto, acabemos. Necesito dinero, mucho dinero, muchísimo dinero, u os extermino con 1000 demonios. Mario había cobrado algún imperio sobre sus angustias y escuchaba. La última posibilidad de duda acababa de desvanecerse. Era aquel, efectivamente, el Thenardier del testamento. Mario se estremeció al oír la reconvención de ingratitud dirigida a su padre, y que él estaba a punto de justificar tan fatalmente. Redobló su perplejidad. Además, había en todas las palabras de Thenardier, en el acento, en el gesto, en la mirada, de la que cada palabra hacía brotar llamas,
Había en aquella explosión de una mala naturaleza, presentándolo todo, en aquella mezcla de fanfarronada y de abyección, de orgullo y de pequeñez, de rabia y de tontería, en aquel caos de quejas reales y de sentimientos falsos, en aquel impudor de un malvado saboreando la voluptuosidad de la violencia, en aquella desvergonzada desnudez de un alma fea, en aquella conflagración de todos los sufrimientos combinados con todos los odios, algo que era horrible como el mal y doloroso como la verdad. El cuadro de David, la obra maestra de pintura, cuya adquisición había propuesto al señor Blanco, no era, como el lector lo habrá adivinado, sino la muestra de su figón pintada, ya se recordará por él mismo, único resto que había salvado de su naufragio de Montfermeil. Como había cesado de interceptar el rayo visual de Mario, éste podía ya mirar aquella cosa, y en aquellos chafarrinones distinguió realmente una batalla, un fondo de humo y un hombre que llevaba a otro. Era el grupo de Thénardier y de Pontmercy, el sargento salvador y el coronel salvado. Mario estaba como ebrio. Aquel cuadro le hacía, en cierto modo, el efecto de su padre vivo. No era ya la muestra del figón de Montfermeil, era una resurrección, era una tumba que se entreabría, un fantasma que se levantaba. Mario oía a su corazón latir en sus sienes, tenía el cañón de Waterloo en los oídos. Su padre, ensangrentado, vagamente pintado en aquel lienzo siniestro, le asustaba, y parecíale que aquella figura informe le miraba fijamente. Cuando Thénardier cobró aliento, fijó sobre el señor Blanco sus sangrientas pupilas y le dijo en voz baja y breve: ¿Qué tienes que decir antes que te trinquen? El señor Blanco callaba. En medio de aquel silencio, una voz cascada lanzó desde el corredor este sarcasmo lúgubre: Si hace falta partir leña, aquí estoy yo. Era el hombre de la maza que se divertía. Al mismo tiempo apareció en la puerta una enorme cara erizada y terrosa, sonriendo espantosamente y enseñando no dientes, sino garfios. Era la cara del hombre de la maza. ¿Por qué te has quitado la máscara?, le gritó Thénardier enfurecido. Para reír, replicó el hombre. Hacía algunos instantes que el señor Blanco parecía seguir y espiar todos los movimientos de Thénardier, el cual, cegado y deslumbrado por su propia rabia, iba y venía por el cuarto con la confianza de tener la puerta guardada, de estar armado contra un hombre desarmado y de ser 9 contra 1, aun suponiendo que la Thénardier no se contase más que por un hombre. En su apóstrofe al de la maza volvía la espalda al señor Blanco. Este aprovechó el momento, rechazó con el pie la silla, la mesa con la mano, y de un salto, con prodigiosa agilidad, antes que Thénardier hubiera tenido tiempo de volverse, estaba en la ventana. Abrirla, escalarla y meter una pierna por ella fue obra de un momento. Ya tenía la mitad del cuerpo fuera, cuando 6 robustos puños le cogieron y le volvieron a meter enérgicamente en el antro. Eran los 3 fumistas que se habían lanzado sobre él. Al mismo tiempo, la Thénardier le había cogido por los cabellos. Al pataleo que se armó, acudieron los otros bandidos del corredor. El viejo, que estaba en la cama y parecía borracho, se bajó de ella y llegó vacilante con un martillo de picapedrero en la mano. Uno de los fumistas, cuyo rostro tiznado iluminaba la vela y en quien Mario, a pesar de su tizne, había conocido a Panchaud, alias Primaveral, alias Colmenero, levantaba sobre la cabeza del señor Blanco una especie de maza formada por 2 bolas de plomo en los 2 extremos de una barra de hierro. Mario no pudo resistir a este espectáculo. Padre mío, pensó, perdonadme. Y su dedo buscó el gatillo de la pistola. Iba ya a salir el tiro cuando la voz de Thénardier gritó: ¡No le hagáis daño! Aquella tentativa desesperada de la víctima, en vez de exasperar a Thénardier, le había calmado. Había 2 hombres en él, el hombre feroz
y el hombre diestro. Hasta aquel instante, en el desbordamiento del triunfo, ante la presa abatida e inmóvil, el hombre feroz había dominado. Cuando la víctima intentó luchar y se movió, el hombre diestro volvió a reaparecer y a tomar el ascendiente. No le hagáis mal, repitió. Y sin sospecharlo siquiera, por primer triunfo detuvo la pistola de Mario, pronta a dispararse, y paralizó la acción del joven, para el cual desapareció la urgencia, no viendo inconveniente ante esta nueva fase en esperar todavía. Quién sabe si no surgiría algún incidente que le libertase de la horrible alternativa de dejar perecer al padre de Úrsula o de perder al salvador del coronel. Habíase empeñado una lucha hercúlea. De un puñetazo en la espalda, el señor Blanco había echado a rodar al viejo al medio del cuarto. De un revés de cada mano había tirado a otros dos de los que le atacaban, y a otros dos los tenía sujetos bajo las rodillas. Los miserables se ahogaban bajo aquella presión como bajo una rueda de granito, pero los otros 4 habían cogido al temible anciano por los 2 brazos y la nuca, y le tenían doblegado sobre los 2 fumistas que yacían en el suelo. Así, dueño de unos y dominado por los otros, aplastando a los de abajo y ahogado por los de arriba, oponiéndose en vano a todos los esfuerzos de los que se agrupaban sobre él, desaparecía bajo el grupo horrible de bandidos, como un jabalí bajo la jadeante y ladradora traílla de mastines y sabuesos. Consiguieron echarle sobre la cama más próxima de la ventana y contener allí sus esfuerzos. La Thénardier no le había soltado los cabellos. Tú, díjola el marido, no te mezcles en esto, vas a romperte el pañuelo. La Thénardier obedeció como la loba obedece al lobo, con un gruñido. Vosotros, añadió Thénardier, registradle. El señor Blanco parecía haber renunciado a toda resistencia. Se le registró. No tenía más que una bolsa de cuero que contenía 6 francos y su pañuelo. Thénardier se guardó el pañuelo en el bolsillo. ¿Cómo? ¿No hay cartera?, preguntó. Ni reloj, respondió uno de los fumistas. Es igual, murmuró con voz de ventrílocuo el hombre enmascarado que llevaba la gran llave. Es un viejo duro de pelar. Thénardier fue al rincón de la puerta y allí cogió un paquete de cuerdas que le arrojó. Atadle al banquillo, dijo, y viendo al viejo que había permanecido tendido en medio del cuarto del puñetazo que el señor Blanco le había dado y notando que no se movía. ¿Acaso está muerto Boulatruelle?, preguntó. No, contestó el colmenero, está borracho. Barredle a un rincón, dijo Thénardier. 2 de los fumistas empujaron al borracho con el pie cerca del montón de hierro. Babet, ¿por qué has traído tanta gente?, dijo Thénardier por lo bajo al hombre del garrote. Era inútil. ¿Qué quieres?, replicó el del garrote. Todos han querido ser de la partida. El tiempo es malo y apenas se hacen negocios. La tarima en que el señor Blanco había sido derribado era una especie de cama de hospital, sostenida por un par de banquillos de madera y toscamente labrada. El señor Blanco dejó que hicieran de él lo que quisieran. Los ladrones le ataron sólidamente, en pie y con los pies sujetos al banquillo más distante de la ventana y más cercano a la chimenea. Cuando fue echado el último nudo, Thénardier cogió una silla y fue a sentarse casi enfrente del señor Blanco. Thénardier se había transformado. En algunos instantes su fisonomía había pasado de la violencia desenfrenada a la dulzura tranquila y astuta. Mario apenas podía conocer en la sonrisa política de oficinista la boca casi bestial que momentos antes echaba espuma. Consideraba estupefacto aquella metamorfosis fantástica y alarmante, y sentía lo que sentiría un hombre cualquiera que viese a un tigre cambiarse en procurador. Caballero, dijo Thénardier.
y apartando con el gesto a los ladrones que aún tenían puesta la mano sobre el señor Blanco, añadió: apartaos un poco y dejadme hablar con este caballero. Todos se retiraron hacia la puerta y continuó: caballero, habéis hecho mal en querer saltar por la ventana, porque habríais podido romperos una pierna. Ahora, si lo permitís, vamos a hablar tranquilamente. Ante todo, debo comunicaros una observación que he hecho, y es que todavía no habéis lanzado el menor grito. Thénardier tenía razón. Este detalle era positivo, aun cuando en su turbación Mario no lo había notado. El señor Blanco apenas había pronunciado algunas palabras sin alzar la voz, y hasta en su lucha cerca de la ventana con los 6 bandidos había guardado el más profundo y el más singular silencio. Thénardier continuó: aunque hubierais gritado ladrones, ladrones, no me hubiera parecido inconveniente. Se grita al asesino en ocasiones, y yo no lo hubiera echado en mala parte. Es natural que se meta un poco de bulla cuando uno se encuentra con personas que no le inspiran suficiente confianza. Aun cuando hubieseis hecho todo esto, no os hubiéramos incomodado. Ni siquiera se os hubiese puesto una mordaza, y voy a deciros por qué. Este cuarto es muy sordo. No tiene más que esta cualidad, pero la tiene. Es una cueva. Aunque reventase aquí una bomba, el ruido que se sentiría en el cuerpo de guardia más próximo no pasaría de ser como un ronquido de un borracho. Aquí el cañón haría ¡bum! Y el trueno ¡paf! Es un alojamiento cómodo. Pero, en fin, no habéis gritado, tanto mejor. Os felicito por ello. Y voy a deciros lo que deduzco de aquí. Cuando se grita, mi buen señor, ¿quién acude? La policía. Y después de la policía, la justicia. Pues bien, vos no habéis gritado. Es que os cuidáis muy poco de que acudan la justicia y la policía. Es que hace tiempo que, lo sospecho, tenéis algún interés en ocultar alguna cosa. Por nuestra parte, tenemos el mismo interés, con que podemos entendernos. Hablando así, parecía que Thénardier, fija la pupila en el señor Blanco, trataba de hundir las puntas agudas que salían de sus ojos hasta la conciencia de su prisionero. Por lo demás, su lenguaje sazonado con cierta especie de insolencia suave y socarrona era reservado y casi escogido, y en aquel miserable que poco antes era un bandido se revelaba al presente el hombre que ha estudiado un seminario. El silencio que había guardado el prisionero, esa precaución que llegaba hasta olvidarse del cuidado de su vida, esa resistencia opuesta al primer movimiento de la naturaleza que es gritar, todo esto, preciso es decirlo, desde que había sido observado y consignado, importunaba a Mario y le admiraba penosamente. La fundada observación de Thénardier oscurecía aún más para Mario las misteriosas sombras bajo las cuales se ocultaba aquella figura grave y extraña a la que Courfeyrac había puesto el apodo de señor Blanco. Pero fuese quien quisiera, aquel hombre, atado, rodeado de verdugos, medio sumido en un foso que se hundía bajo sus pies un grado a cada instante, así ante el furor como ante la dulzura de Thénardier, permanecía impasible, y Mario no podía menos de admirar en semejante momento aquel rostro soberbiamente melancólico. Era evidentemente un alma inaccesible al espanto, y que no sabía lo que era la desesperación. Era uno de esos hombres que dominan las situaciones desesperadas. Por extrema que fuese la crisis, por inevitable que fuese la catástrofe, no había allí nada de la agonía del ahogado abriendo debajo del agua ojos horribles. Thénardier se levantó sin afectación, fue a la chimenea, separó el biombo apoyándole en la cama inmediata, dejó al descubierto la estufa llena de ardientes brasas, en la que el prisionero podía ver perfectamente el cortafríos albando y salpicado a trechos de estrellitas escarlatas. Luego volvió a sentarse cerca del señor Blanco. Continuó, dijo. Podemos entendernos.
Arreglemos esto amistosamente. Hice mal en incomodarme hace poco. No sé dónde tenía la cabeza. He ido demasiado lejos y he dicho 1000 locuras. Por ejemplo, porque sois millonario, os he dicho que exigía dinero, mucho dinero, enorme cantidad de dinero. Esto no sería razonable. Tenéis la suerte de ser rico, pero tendréis vuestras obligaciones. ¿Quién no tiene las suyas? No quiero arruinaros. Al fin y al cabo, yo no soy un desollador. No soy de esos que, porque tienen la ventaja de la posición, se aprovechan de ella para ser ridículos. Mirad, yo cedo algo y hago un sacrificio por mi parte. Necesito solamente 200.000 francos. El señor Blanco no dijo una palabra. Thénardier prosiguió: ya veis que no dejo de aguar mi vino. No conozco el estado de vuestra hacienda, pero sé que no tenéis mucho apego al dinero. Y un hombre benéfico como vos bien puede dar 200.000 francos a un padre de familia que no es feliz. Vos sois ciertamente razonable, y ya os figuraréis que no me habré tomado el trabajo de hoy y organizado la cosa de esta noche, que es un plan muy acabado, según confesión de estos señores, para venir a pediros que me deis con qué beber tinto a 12 y comer ternera en casa de Desnoyers. Bien vale esto 200.000 francos. Una vez fuera de vuestro bolsillo esa bagatela, os respondo de que todo ha concluido y de que no tenéis que temer ni lo más mínimo. Me diréis: pero yo no tengo aquí 200.000 francos. Oh, no soy exagerado, no exijo eso. Solo os pido una cosa: tened la bondad de escribir lo que voy a dictaros. Aquí Thénardier suspendió su arenga y luego añadió, marcando cada palabra y dirigiendo una sonrisa hacia el lado de la estufa: os prevengo que no admitiré la excusa de no saber escribir. Un inquisidor general hubiera podido envidiar aquella sonrisa. Thénardier empujó la mesa cerca del señor Blanco y sacó tintero, pluma y papel del cajón que dejó entreabierto y en el cual relucía la ancha hoja del cuchillo. Colocó el papel delante del señor Blanco. Escribid, dijo. El prisionero habló por fin. ¿Cómo queréis que escriba si estoy atado? Es cierto, perdonad, dijo Thénardier. Tenéis mucha razón. Y volviéndose hacia el colmenero, añadió: desatad el brazo derecho del señor. Panchaud, alias Primaveral, alias Colmenero, ejecutó la orden de Thénardier. Cuando vio libre la mano derecha del prisionero, Thénardier mojó la pluma en el tintero y se la presentó. Notad bien que estáis en nuestro poder, dijo, a nuestra discrecion, que ningún poder humano puede sacaros de aquí, y que nos afligiría verdaderamente el vernos obligados a recurrir a desagradables extremos. No sé ni vuestro nombre ni las señas de vuestra casa, pero os prevengo que seguiréis atado aquí hasta que vuelva la persona encargada de llevar la carta que vais a poner. Ahora dignaos escribir. ¿El qué? Preguntó el prisionero. Ya dictó. El señor Blanco cogió la pluma. Thénardier comenzó a dictar. Hija mía. El prisionero se estremeció y alzó los ojos hacia Thénardier. Poned: mi querida hija, dijo Thénardier. El señor Blanco obedeció. Thénardier continuó. Ven al momento. Aquí se detuvo para preguntar. La tuteáis, ¿no es verdad? ¿A quién? Preguntó el señor Blanco. Pardiez, dijo Thénardier, a la niña. El señor Blanco respondió sin la menor emoción aparente. No sé lo que queréis decir. Vaya, continuad, dijo Thénardier y se puso nuevamente a dictar. Ven al momento. Necesito absolutamente de ti. La persona que te entregará esta carta está encargada de conducirte a donde yo estoy. Te espero. Ven con confianza. El señor Blanco había escrito todo. Thénardier añadió: ah, borrad. Ven con confianza. Esto podría hacer suponer que la cosa no es natural
y que la desconfianza es posible. El señor Blanco borró las 3 palabras. Ahora, prosiguió Thénardier, firmad. ¿Cómo os llamáis? El prisionero dejó la pluma y preguntó: ¿Para quién es esta carta? Bah, ya lo sabéis, respondió Thénardier. Para la niña. Acabo de decíroslo. Era evidente que Thénardier evitaba nombrar a la joven de que se trataba. Decía la alondra, decía la niña, pero no pronunciaba el nombre. Precaución de hombre hábil, guardando su secreto ante sus cómplices. Decir el nombre hubiera sido entregarles todo el negocio y enseñarles más de lo que tenían necesidad de saber. Replicó: firmad. ¿Cuál es vuestro nombre? Urbano Fabre, dijo el prisionero. Thénardier, con el movimiento propio de un gato, se metió la mano en el bolsillo y sacó el pañuelo cogido al señor Blanco. Buscó la marca y se aproximó a la luz. U.F. Eso es. Urbano Fabre. Pues bien, firmad U.F. El prisionero firmó. Como hacen falta las 2 manos para cerrar la carta, dádmela, la cerraré yo. Hecho esto, Thénardier añadió: poned el sobre. Señorita Fabre, en vuestra casa. Sé que vivís no muy lejos de aquí, en los alrededores de Santiago de Haut-Pas, pues que allí vais a misa todos los días, pero no sé en qué calle. Veo que comprendéis vuestra situación. Como no habéis mentido al decir vuestro nombre, tampoco mentiréis para vuestras señas. Ponedlas vos mismo. El prisionero permaneció un momento pensativo. Luego cogió la pluma y escribió: señorita Fabre, casa del señor Urbano Fabre, calle Saint-Dominique d'Enfer, número 17. Thénardier cogió la carta con una especie de convulsión febril. Mujer, gritó, toma esta carta. Ya sabes lo que tienes que hacer. Abajo hay un coche. Marcha inmediatamente y vuelve idem. Y dirigiéndose al hombre de la maza, añadió: tú que te has quitado el tapabocas, acompaña a la ciudadana. Subirás en la trasera del coche. Ya sabes dónde he dejado la carraca. Sí, contestó el hombre. Y dejando su maza en un rincón, siguió a la Thénardier. Cuando ya se iban, Thénardier sacó la cabeza por la puerta entreabierta y gritó en el corredor: cuidado con perder la carta. Piensa que llevas en ella 200.000 francos. La voz ronca de la Thénardier respondió: descuida, me la he metido en el pecho. No había transcurrido un minuto cuando se oyó el chasquido de un látigo, que fue disminuyendo y se apagó rápidamente. Bien, murmuró Thénardier, van a buen paso. Como corran de ese modo, la ciudadana estará de vuelta aquí dentro de 3/4 de hora. Acercó una silla a la chimenea y se sentó cruzando los brazos y presentando sus botas enlodadas a la estufa. Tengo frío en los pies, dijo. No quedaban en el desván con Thénardier y el prisionero más que 5 bandidos. Aquellos hombres, al través de las máscaras y de liga negra que cubriéndoles el rostro hacían de ellos, a elección o gusto del miedo, carboneros, negros o demonios, tenían aire embotado y triste. Se conocía que ejecutaban el crimen como un trabajo cualquiera, tranquilamente, sin cólera y sin piedad, con cierta especie de fastidio. Hallábanse en un rincón amontonados como bestias y se callaban. Thénardier se calentaba los pies. El prisionero había vuelto a caer en su taciturnidad. Una sombría calma había sucedido al feroz estrépito que llenaba el desván momentos antes. La vela, que había criado un largo pábilo, iluminaba apenas el inmenso tugurio. El fuego había palidecido, y todas aquellas cabezas monstruosas proyectaban sombras deformes en las paredes y en el techo. No se oía más ruido que la tranquila respiración del viejo borracho que dormía. Mario esperaba con ansiedad siempre creciente. El enigma era más impenetrable que nunca. ¿Quién era aquella niña,
a quien Thénardier había llamado la alondra. ¿Era su Úrsula? El prisionero no había parecido conmovido al oír el nombre de alondra y había contestado lo más naturalmente del mundo: no sé lo que queréis decir. Por otra parte, las dos letras UF estaban explicadas. Era Urbano Fabre, y Úrsula no se llamaba ya Úrsula. Esto era lo que Mario veía claramente. Una especie de fascinación horrible le retenía clavado en su sitio, desde donde observaba y dominaba toda la escena. Estaba allí, casi incapaz de reflexión y de movimiento, como aniquilado por tan abominables cosas vistas de cerca. Aguardaba algún incidente, no importa cuál, no pudiendo reunir sus ideas y no sabiendo qué partido tomar. De cualquier modo, decía, si la alondra es ella, la veré, porque la Thénardier va a traerla aquí. Entonces todo acabará. Daré mi vida y mi sangre si es preciso, pero la libertaré. Nada me detendrá. Pasó así media hora. Thénardier parecía absorto en una tenebrosa meditación. El prisionero no se movía. Sin embargo, Mario creía oír por intervalos, y desde hacía algunos instantes, un pequeño ruido sordo hacia el lado del prisionero. De pronto Thénardier apostrofó a este: Señor Fabre, escuchad lo que voy a deciros. Estas pocas palabras parecían dar principio a una declaración. Mario prestó oído. Thénardier continuó: mi mujer va a volver, no os impacientéis. Creo que la alondra es verdaderamente vuestra hija, y me parece muy natural que la conservéis. Pero oíd lo que voy a deciros. Con vuestra carta, mi mujer irá a buscarla. He dicho a mi mujer que se vistiese como habéis visto, para que vuestra hija consienta en seguirla sin dificultad. Las dos subirán al carruaje y mi camarada en la trasera. Hay en cierta parte, fuera de una de las barreras, una carraca preparada con 2 buenos caballos. Llevará allí a vuestra hija, se apeará del coche, mi camarada subirá con ella en la carraca, y mi mujer volverá aquí a decirnos: ya está hecho. En cuanto a vuestra hija, no se le hará ningún daño. La carraca la llevará a un sitio donde estará tranquila, y en cuanto me hayáis dado esos miserables 200.000 francos, os será devuelta. Si hacéis que me prendan, mi camarada dará el golpe de gracia a la alondra, y todo habrá concluido. El prisionero no articuló una palabra. Después de una pausa, Thénardier prosiguió: como veis, es muy sencillo. No habrá nada malo, si vos no queréis que lo haya. Yo os cuento el suceso. Os prevengo para que lo sepáis. Se detuvo. El prisionero no rompió el silencio, y Thénardier prosiguió: cuando mi esposa haya vuelto y me haya dicho: la alondra está en camino, os soltaremos y podréis ir a dormir a vuestra casa. Ya veis que no tenemos malas intenciones. Imágenes espantosas pasaron por la imaginación de Mario. ¿Cómo? ¿Aquella joven a quien robaban no iba a ser llevada allí? ¿Uno de aquellos monstruos iba a arrebatarla en la oscuridad? ¿Dónde? ¿Y si era ella? Claro es que era ella. Mario sentía paralizarse y apagarse los latidos de su corazón. ¿Qué hacer? ¿Disparar el tiro? ¿Poner en manos de la justicia a todos aquellos miserables? Pero no por eso dejaría de estar fuera de todo alcance con la joven, el horrible hombre de la maza. Y Mario pensaba en estas palabras de Thénardier, cuya sangrienta significación entreveía: si me hacéis prender, mi camarada dará el golpe de gracia a la alondra. Ahora ya no le detenía el testamento del coronel, sino también su mismo amor, el peligro de la que amaba. Esta espantosa situación, que duraba ya hacía más de una hora, cambiaba de aspecto a cada momento. Mario tuvo la fuerza de pasar revista sucesivamente a las más punzantes conjeturas, buscando una esperanza y no hallándola. El tumulto de sus pensamientos contrastaba con el fúnebre silencio de la caverna. En medio de aquel silencio,
se oyó el ruido de la puerta de la calle que se abría y luego se cerraba. El prisionero hizo un movimiento en sus ligaduras. Aquí está la ciudadana, dijo Thénardier. Apenas acababa de hablar cuando, en efecto, la Thénardier se precipitó en el cuarto, amoratada, sofocada, jadeante, llameantes los ojos, y gritó, pegando con sus dos manazas sobre sus dos muslos a la vez: ¡Señas falsas! El bandido que había ido con ella entró detrás y se dirigió a coger su maza. ¿Señas falsas?, repitió Thénardier. La mujer replicó: nadie. En la calle de Saint-Dominique, número 17, no vive ningún Urbano Fabre. Nadie da razón de él. Se detuvo sofocada. Luego continuó: mira, Thénardier, ese viejo te la ha pegado. Tú eres demasiado bueno. Ya ves, yo que tú le hubiera abierto en canal para empezar. Y si se me hubiera hecho de pencas, le habría cocido vivo. Preciso le hubiera sido hablar y decir dónde está su hija y dónde tiene el gato. Así hubiera yo manejado este negocio. Bien dicen que los hombres son más bestias que las mujeres. Nada, no había nadie en el número 17. Es una puerta cochera muy grande. En la calle de Saint-Dominique no hay ningún señor Fabre. Y a escape y propina al cochero y todo. He hablado al portero y a la portera, que es una buena mujer, y no le conocen. Mario respiró. Ella, Úrsula o la alondra, aquella a quien no sabía cómo llamar, estaba salvada. Thénardier, en tanto que su mujer, exasperada, vociferaba, se había sentado sobre la mesa. Permaneció algunos momentos sin pronunciar una palabra, moviendo la pierna derecha que colgaba y considerando la estufa con aire de meditación salvaje. Por fin dijo al prisionero con una inflexión de voz lenta y singularmente feroz: señas falsas. ¿Qué es, pues, lo que esperabas? Ganar tiempo, gritó el prisionero con voz tonante. Y en el mismo instante sacudió sus ataduras. Estaban cortadas. El prisionero solo estaba sujeto a la cama por una pierna. Antes que los 7 hombres hubiesen tenido tiempo de comprender la situación y de lanzarse sobre él, el señor Blanco se inclinó hacia la chimenea, extendió la mano hacia la estufa, luego se levantó, y Thénardier, su mujer y los bandidos, rechazados por el asombro al fondo de la cueva, le vieron estupefactos levantar por encima de su cabeza el cortafríos hecho ascua, del cual se desprendía una claridad siniestra, casi libre y en formidable actitud. En la sumaria, a que más adelante dio lugar el crimen del caserón de Gorbeau, consta que cuando la policía hizo uno de sus reconocimientos, halló en el desván un sueldo cortado y trabajado de un modo particular. Aquel sueldo era una de esas maravillas de industria que la paciencia del presidio engendra en las tinieblas y para las tinieblas, maravillas que no son otra cosa sino instrumentos de evasión. Estos productos horribles y delicados de un arte prodigioso son en la bisutería lo que las metáforas del Caló en la poesía. Hay Benvenutos Cellini en los presidios, lo mismo que hay Villon en el idioma. El desgraciado que aspira a la libertad halla algunas veces sin instrumentos, con un cortaplumas, con un cuchillo viejo, el medio de aserrar un sueldo en 2 hojas delgadas, de ahuecar éstas sin tocar a la impresión monetaria, y de practicar un bisel o una rosca sobre el corte del sueldo, de modo que las 2 hojas se puedan adherir de nuevo. Así se juntan o separan a voluntad, formando una caja. En aquella caja se oculta un muelle de reloj, y este muelle, bien manejado, corta los grillos y las barras de hierro. Se cree que un infeliz forzado no tiene más que un sueldo. Nada de eso, posee la libertad. Un sueldo de esta clase fue el que halló la policía en sus pesquisas ulteriores, abierto y en 2 pedazos sobre la cama inmediata a la ventana. Se descubrió igualmente una pequeña sierra de acero empavonado que podía ocultarse en el sueldo. Es probable que en el momento que los bandidos registraron al prisionero, llevara consigo este sueldo, que conseguiría ocultar en su mano, y que teniendo enseguida la mano libre,
lo abrió y se sirvió de la sierra para cortar las cuerdas que le ataban, lo cual explicaría el ligero ruido y los movimientos casi imperceptibles que Mario había observado. No habiendo podido bajarse por temor de descubrirse, no había cortado las ligaduras de su pierna izquierda. Los bandidos habían vuelto de su primera sorpresa. Descuida, dijo el colmenero a Thenardier. Está todavía sujeto por una pierna y no se irá. Yo respondo, como que he sido yo quien le ha atado esa pata. Sin embargo, el prisionero alzó la voz. Sois unos miserables, pero mi vida no vale la pena de ser tan defendida. En cuanto a imaginaros que me haréis hablar, que me haréis escribir lo que yo no quiero escribir, que me haréis decir lo que yo no quiero decir. Se levantó la manga del brazo izquierdo y añadió: mirad. Al mismo tiempo alargó el brazo y puso sobre la carne desnuda el cortafríos ardiendo que tenía en la mano derecha, cogido por el mango de madera. Oyóse el chirrido de la carne quemada, esparcióse por el desván el olor propio de los cuartos de tormento. Mario vaciló, sobrecogido de horror. Los bandidos mismos se estremecieron. El rostro del enigmático anciano apenas se contrajo, y en tanto que el hierro enrojecido penetraba en la herida humeante, impasible y casi augusto, fijaba en Thenardier su hermosa mirada, sin odio, en la que el dolor se desvanecía bajo una majestad serena. En las naturalezas grandes y escogidas, la resistencia de la carne y de los sentidos, cuando son presa del dolor físico, hacen salir el alma y la hacen aparecer en la frente, como las rebeliones de la soldadesca hacen aparecer al capitán. Miserables, dijo, no tengáis más miedo de mí que el que yo tengo de vosotros. Y arrancando el cortafríos de la herida, lo lanzó por la ventana que había quedado abierta. El horrible instrumento abrasado desapareció girando en la oscuridad, cayendo a lo lejos y yendo a apagarse en la nieve. El prisionero añadió: haced de mí lo que queráis. Estaba ya desarmado. ¡Sujetadle!, gritó Thenardier. Dos bandidos le echaron mano a los hombros y el enmascarado con bote ventrílocuo se colocó enfrente, pronto a saltarle el cráneo de un llavazo al menor movimiento. En aquel momento, Mario oyó por bajo de sí, en el extremo inferior del tabique, de tal modo que no podía ver a los que hablaban, este coloquio sostenido en voz baja. No hay más que una cosa que hacer. Abrirle en canal. Eso. Eran el marido y la mujer que celebraban consejo. Thenardier marchó lentamente hacia la mesa, abrió el cajón y cogió el cuchillo. Mario atormentaba la culata de la pistola. Perplejidad inaudita. Hacía una hora que se elevaban dos voces en su conciencia. La una le decía que respetase el testamento de su padre, la otra le gritaba que socorriese al prisionero. Aquellas dos voces continuaban sin interrupción su lucha, que le ponía en la agonía. Había esperado vagamente hasta aquel momento hallar un medio de conciliar los dos deberes, pero nada posible había surgido. Entretanto el peligro apremiaba. Había ya traspasado el último límite de la espera. Thenardier, a algunos pasos del prisionero, pensaba con el cuchillo en la mano. Mario, loco, paseaba sus miradas en torno suyo, último y maquinal recurso de la desesperación. De repente se estremeció. A sus pies, sobre la cómoda, un rayo de clara luna iluminaba y parecía mostrarle una hoja de papel. En aquella hoja leyó esta línea escrita en gruesos caracteres aquella misma mañana por la mayor de las hijas de Thenardier: los corchetes están ahí. Una idea, una luz atravesó la imaginación de Mario. Era el medio que buscaba, la solución de aquel horrible problema que le torturaba: librar al asesino y salvar a la víctima. Se arrodilló sobre la cómoda, alargó el brazo, cogió el papel, arrancó suavemente un yesón del tabique, lo envolvió en el papel y arrojó el todo por el agujero en medio de la zahurda. Ya era tiempo. Thenardier había vencido sus últimos escrúpulos y sus últimos temores y se dirigía hacia el prisionero.
Algo han tirado, gritó la Thénardier. ¿Qué es? Dijo el marido. La mujer se había lanzado y había recogido el yeso envuelto en el papel que entregó a su marido. ¿Por dónde ha venido esto? Preguntó Thénardier. Pardiez, ¿por dónde quieres que haya entrado? Por la ventana. Yo lo he visto pasar, dijo el colmenero. Thénardier desenvolvió rápidamente el papel y se acercó a la luz. Es la letra de Eponina. ¡Diablo! Hizo una seña a su mujer, que se acercó vivamente, y le enseñó lo escrito en el papel, añadiendo luego con voz sorda: Pronto, la escala. Dejemos el tocino en la ratonera y abandonemos el campo. ¿Sin cortar el cuello al hombre? Preguntó la Thénardier. No tenemos tiempo. ¿Por dónde? Preguntó el colmenero. Por la ventana, respondió Thénardier. Pues que Eponina ha tirado la piedra por la ventana, es que la casa no está cercada por este lado. El enmascarado de voz de ventrílocuo dejó en el suelo su llave, levantó los dos brazos y abrió y cerró 3 veces rápidamente las manos sin decir una palabra. Fue como la voz de zafarrancho para una tripulación. Los bandidos que sujetaban al prisionero le soltaron. En un abrir y cerrar de ojos fue desarrollada la escala por fuera de la ventana y sujetada sólidamente al marco con los 2 ganchos de hierro. El prisionero no ponía atención en lo que pasaba en torno suyo, parecía soñar o rezar. Una vez corriente la escala, Thénardier gritó: ¡Ven, mujer! Y se precipitó hacia la ventana. Pero cuando iba a saltar por ella, el colmenero lo cogió bruscamente del cuello. Todavía no, viejo farsante, después que nosotros hayamos salido. Después que nosotros, aullaron los bandidos. Sois unos chiquillos, dijo Thénardier. Estamos perdiendo tiempo. Los podencos nos están ya pisando los talones. Pues bien, dijo un bandido, echemos a la suerte quién pasará el primero. Thénardier exclamó: Estáis locos, estáis borrachos. Vaya un atajo de mandrias. Perder así el tiempo. Echar a la suerte, ¿no es verdad? ¿Echaremos chinas? ¿Echaremos pajas? Escribiremos nuestros nombres, los pondremos en una gorra. ¿Queréis mi sombrero? Gritó una voz desde el umbral de la puerta. Todos se volvieron. Era Javert. Tenía el sombrero en la mano y lo alargaba sonriendo. Fin del capítulo 20. Capítulo 21 del libro 8 del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 21. De cómo se debería comenzar por prender a las víctimas. Javert, al anochecer, había apostado su gente, y él mismo se había emboscado detrás de los árboles en la calle de la Barrera de los Gobelinos, que daba frente al caserón de Gorbeau, por el otro lado del boulevard. Había empezado por abrir su bolsillo, para meter en él a las 2 muchachas encargadas de vigilar las inmediaciones de la caverna. Pero solo había enjaulado a Azelma. Eponina no estaba en su puesto, había desaparecido y no había podido cogerla. Luego, Javert se había puesto en acecho, atento el oído a la señal convenida. Las idas y venidas del coche le habían agitado mucho. Por fin, se había impacientado, y seguro de que allí había un nido, seguro de estar de suerte, habiendo conocido a muchos de los bandidos que habían entrado, acabó por decidirse a subir sin esperar el pistoletazo. Se recordará que tenía la llave de Mario. Había llegado el tiempo. Los bandidos, asustados, se arrojaron sobre las armas que habían abandonado en el momento de evadirse. En menos de un segundo, aquellos 7 hombres, espantosos, se agruparon en actitud de defensa, uno con su maza, otro con su llave, otro con su barra de hierro, los otros con tenazas, pinzas y martillos. Thénardier cogió su cuchillo. La Thénardier cogió un enorme pedrusco que estaba en el rincón de la ventana y que servía a sus hijas de taburete. Javert se puso su sombrero, dio 2 pasos por el cuarto con los brazos cruzados,
el bastón debajo del brazo y el espadín en la vaina. ¡Alto ahí!, dijo. No saldréis por la ventana, sino por la puerta. Es menos malsano. Sois 7, nosotros somos 15. No nos agarremos como ganapanes. Sed buenos muchachos. El colmenero sacó una pistola que llevaba oculta bajo la blusa y la puso en la mano de Thénardier, diciéndole al oído: Es Javert. Yo no me atrevo a disparar contra ese hombre. ¿Te atreves tú? Pardiez, respondió Thénardier. Pues bien, tírale. Thénardier cogió la pistola y apuntó a Javert. Este, que se hallaba a 3 pasos, le miró fijamente y se contentó con decirle: No tires, te va a fallar. Thénardier apretó el gatillo. El tiro no salió. Cuando yo te lo decía, exclamó Javert. El colmenero tiró su rompecabezas a los pies de Javert. Eres el rey de los diablos, me rindo. ¿Y vosotros?, preguntó Javert a los demás bandidos. Nosotros también. Javert repitió con calma: Bien, bueno, ya decía yo que seríais buena gente. Solo pido una cosa, añadió el colmenero, y es que no se me niegue el tabaco mientras esté en Chirona. Concedido, dijo Javert. Y volviéndose y llamando: Entrad ya, dijo. Una escuadra de municipales sable en mano y de agentes armados de rompecabezas y garrotes se precipitó en la habitación y ató a los bandidos a la voz de Javert. Aquella multitud de hombres apenas iluminados por una vela llenaba de sombra el antro. Esposas a todos, gritó Javert. Acercaos un poco, gritó una voz que no era voz de hombre, pero de la que nadie hubiera podido decir: es voz de mujer. La Thénardier se había atrincherado en uno de los ángulos de la ventana y ella era quien acababa de lanzar aquel rugido. Los municipales y agentes retrocedieron. Se había quitado el pañuelo, pero conservaba su sombrero. Su marido, agachado detrás de ella, desaparecía casi bajo el pañuelo caído. Además, ella le cubría con su cuerpo, levantando con ambas manos por cima de su cabeza el pedrusco, con el balanceo de un gigante que va a lanzar una roca. ¡Cuidado!, gritó. Todos se refugiaron en el corredor, quedando un gran trecho desierto en medio del desván. La Thénardier dirigió una mirada a los bandidos que se habían dejado amarrar y murmuró con acento gutural y ronco: ¡Cobardes! Javert se sonrió y se adelantó al espacio vacío que la Thénardier abrazaba con sus feroces miradas. No te acerques, vete, gritó, o te aplasto. ¡Qué buen granadero!, exclamó Javert. Vaya, aunque tengas barbas como un hombre, yo tengo uñas como una mujer. Y continuó avanzando. La Thénardier, desmelenada y terrible, abrió las piernas, se dobló hacia atrás y tiró el pedrusco a la cabeza de Javert con loca furia. Javert se bajó. La piedra pasó por encima de él, dio en la pared de enfrente, arrancando un gran pedazo de yeso, y volvió repercutiendo de ángulo en ángulo al través del desván, por fortuna vacío, a morir a los pies de Javert. En el mismo instante, éste llegaba junto a la pareja Thénardier. Una de sus anchas manos cayó sobre el hombro de la mujer y la otra sobre la cabeza del marido. ¡Las esposas!, gritó. Los polizontes entraron a escape, y algunos segundos después, la orden de Javert estaba ejecutada. La Thénardier, domada, miró sus manos atadas y las de su marido, se dejó caer en el suelo y exclamó llorando: ¡Hijas mías! Están ya a la sombra, dijo Javert. En tanto, los agentes habían descubierto al borracho dormido detrás de la puerta y le sacudían. Se despertó balbuceando. ¿Hemos concluido, Jondrette? Sí, respondió Javert. Los 6 bandidos atados estaban de pie. Conservaban aún sus caras de espectros, 3 tiznados de negro, 3 enmascarados. Conservad vuestras caretas,
dijo Javert, y pasándolos revista con la mirada de un Federico II en la parada de Postdam, dijo a los 3 fumistas: Buenas noches, colmenero. Buenas noches, Brujon. Buenas noches, 2 millares. Luego, volviéndose hacia los 3 enmascarados, dijo al hombre de la maza: Buenas noches, tragamares. Y al hombre del garrote: Buenas noches, Babet. Y al ventrílocuo: Salud, suena dinero. En aquel momento vio al prisionero de los bandidos, el cual, desde la entrada de los agentes de policía, no había pronunciado una palabra y se mantenía con la cabeza baja. Desatad al señor, dijo Javert, y que nadie salga. Dicho esto, se sentó soberanamente ante la mesa, donde habían quedado la vela y el tintero, sacó un papel sellado del bolsillo y comenzó su sumario. Luego que escribió las primeras líneas, que son las fórmulas de siempre, alzó la vista. Que se acerque el caballero a quien estos señores habían atado. Los agentes miraron en derredor. ¿Y bien?, preguntó Javert. ¿Dónde está? El prisionero de los bandidos, el señor Blanco, el señor Urbano Fabre, el padre de la Úrsula o de la Alondra, había desaparecido. La puerta estaba guardada, pero la ventana no lo estaba. Inmediatamente que se vio libre, y en tanto que Javert sumariaba, se aprovechó de la confusión, del tumulto, de la multitud, de la oscuridad y de un momento en que la atención no estaba fija en él para lanzarse por la ventana. Un agente corrió a ella y miró. No se veía nada fuera. La escala de cuerda temblaba todavía. ¡Diablo!, dijo Javert entre dientes. Este debía de ser el mejor de todos. Fin del capítulo 21. Capítulo 22 del libro octavo del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo. Capítulo 22. El niño que lloraba en el tomo segundo. Al día siguiente del en que se verificaron estos acontecimientos en la casa del boulevard del Hospital, un chico, que parecía venir del lado del puente de Austerlitz, subía por la travesía de la derecha en dirección a la barrera de Fontainebleau. Era noche oscura. Aquel chico era pálido, flaco, iba vestido de remiendos, con un pantalón de lienzo en el mes de febrero, y cantaba a grito pelado. En la esquina de la calle del Petit Banquier, una vieja encorvada rebuscaba en un montón de basura, a la luz del reverbero. El chico la empujó al pasar, y luego retrocedió exclamando: «¡Calla! Y yo que había tomado esto por un enorme perro». Pronunció la palabra enorme por segunda vez con un ronquido gangoso y burlón, que solo letras mayúsculas pueden expresar. Un enorme perro. La vieja se enderezó furiosa. «¡Bribón! ¡Pillastre!», murmuró. «Si yo no hubiera estado inclinada, ya sé dónde te hubiera aplicado la punta del pie». El chico estaba ya a alguna distancia. «Tuso, tuso. Vaya, ya veo que no me había engañado». La vieja, sofocada de indignación, se levantó y el resplandor de la linterna dio de lleno en su cara lívida, angulosa y arrugada, con patas de gallo que le bajaban hasta casi los ángulos de la boca. El cuerpo se perdía en la sombra y solo se veía la cabeza. Hubiérase dicho que era la máscara de la decrepitud recortada por una claridad cualquiera en las tinieblas. El chico la miró atentamente. «Esta señora», dijo, «no tiene el género de belleza que me conviene». Y prosiguió su camino, volviendo a cantar. Mambrú se fue a la guerra, montado en una perra. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Al acabar el cuarto verso se detuvo. Había llegado delante del número 50-52 y hallando cerrada la puerta, había comenzado a descargar sobre ella golpes y taconazos resonantes y heroicos, que revelaban más bien los zapatos de hombre que llevaba que los pies de niño que tenía. Entretanto, aquella misma vieja que había encontrado en la esquina de la calle del Petit Banquier
corría detrás de él, lanzando gritos y prodigando gestos desmesurados. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, buen Dios? Echan abajo la puerta. Están derribando la casa. Las patadas continuaban. La vieja gritaba a más no poder. Así se arreglan las casas ahora. De pronto se detuvo. Había conocido al pilluelo. ¿Cómo? ¿Eres tú, Satanás? Calle, es la vieja, dijo el muchacho. Buenas noches, tía Bougoncha. Vengo a ver a mis progenitores. La vieja respondió con una mueca del orden compuesto, admirable improvisación del odio, sacando partido de la caducidad y de la fealdad, que desgraciadamente se perdió en las tinieblas. No hay nadie, carátula. Va, replicó el chico. ¿Dónde está mi padre? En la cárcel de la fuerza. Calla. ¿Y mi madre? En la de San Lázaro. Muy bien. ¿Y mis hermanas? En las Magdalenas. El chico se rascó la oreja, miró a la tía Bougon y dijo: Ah. Después giró sobre sus talones, y a los pocos momentos la vieja, que había quedado en el umbral de la puerta, le oyó que cantaba con voz clara y juvenil, perdiéndose entre los álamos negros que se estremecían al soplo del cierzo de invierno. Mambrú se fue a la guerra montado en una perra. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá, si vendrá por la Pascua o por la Trinidad. Fin del capítulo 22 y fin del tomo 3 de Los Miserables de Víctor Hugo.